¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿todo bien y vos? Muy bien, muy bien. Tenemos otra semana de mercados en continuidad alcista. Eh, la verdad que el panorama se mantuvo de acuerdo a lo que estábamos esperando. Tampoco hubo mucho movimiento en el S&P 500, sí en el Nasdaq 100, luego vamos a proceder a verlo. Eh, pero bueno, estamos en una época en que generalmente, de acuerdo a las pautas estacionales de los mercados, la estadística favorece a las subidas y así lo estuvo realizando. Intentó en varias oportunidades el S&P 500 realizar retrocesos, pero como vemos el movimiento fue muy pequeño hacia abajo, se mantuvo en la zona de soporte de 4.670, 4.680 y a partir de esos niveles el precio volvió a subir. Entonces, de largo plazo, nada que decir, tendencia muy clara alcista, la podemos ver en el canal, y de largo plazo, o sea, en periodo mensual, semanal, tenemos que seguir este canal, y si este canal se mantiene, nosotros somos altos. De más corto plazo, en gráficos diarios, la zona de 670 funcionó de soporte, nosotros teníamos nuestro soporte clave en 4600, ¿ok? Pasó una semanita más, lo podemos subir un poquito, porque podemos subirlo a 620, por ejemplo, para ir asegurando ganancias. El tiempo, eh, en la tendencia alcista, el tiempo es ganancia. ¿Okay? Entonces, mientras más tiempo pasa y el gráfico no perfora niveles de soportes claves, nosotros podemos ir ganando eh, recorrido y dinero a medida que pasa el tiempo. Entonces, en este caso, el soporte clave estaba en 4.600, ahora lo subimos a 4.620. El movimiento fue pequeño, nosotros subimos también muy poco nuestro soporte clave y mantenemos nuestra predisposición alcista. Es muy importante tener en cuenta que la próxima semana empieza el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y suele ser una semana muy buena para la renta variable americana. Y el precio puede estar anticipando eso, puede estar anticipando la continuidad de la subida, como vimos acá en mediados de octubre, se subió muy fuerte, pequeña corrección y movimiento lateral, si se supera la zona de 720 con seguridad, tendremos más subidas y podríamos ir a buscar los 4.750, 4.800 en las próximas 2 semanas quizás. ¿Okay? Entonces, a tener en cuenta, semanas próximas son muy alcistas en la renta variable, hasta mitad de diciembre, 8, 12 de diciembre, si mal no recuerdo, tuvimos algunas pequeñas correcciones para luego finalizar el año arriba. Entonces, esas son pautas estacionales, nosotros lo tenemos que acompañar con el movimiento del precio, pero en principio podríamos estar esperando eso si no se rompe un soporte clave. ¿Okay? Entonces, combinamos dos herramientas. Una herramienta, pautas estacionales, que nos dice movimiento de mercado alcista de acuerdo a la estadística. Otra herramienta, análisis técnico, que nos dice subimos soportes claves, mantenemos el canal. ¿Okay? Entonces, si se respetan estas dos herramientas, nosotros tenemos muy buena rentabilidad por el lado de arriba. ¿Ok? Entonces eso con respecto al S&P 500. Vamos a ver ahora lo que fue el Nasdaq 100, que estuvo mucho más fuerte en estos días, gracias a Amazon, que lo vimos la semana pasada, también Apple, le fue muy bien, Nvidia, son acciones que tienen un potencial intrínseco de muy largo plazo y que es muy difícil que cambien su dirección alcista, a menos que suceda algo demasiado grave. Entonces, nosotros en Nasdaq 100, la semana pasada habíamos determinado como soporte clave los 15.500, ahora lo podemos también subir aquí a 15.750, por ejemplo, ¿sí? Para tener alguna medida, pero no creo que lleguemos muy rápido a esta zona, lo más probable es que o mantengamos en subida como lo vino haciendo, o lateral. También estamos viendo algo muy importante en Nasdaq 100, que es la superación de este canal por el lado superior. Es decir, cuando un canal de esta magnitud, que sabemos que lo trae desde septiembre del 2020, todo el año estuvo manteniéndose por estos niveles, cuando lo supera,
¿sí? Que ya la semana anterior habíamos tenido un par de cierres por el lado superior, volvió a retroceder para verificarlo, y ahora nuevamente se introduce por arriba. Entonces, cuando lo supera, esto es muy probable subida libre. Okay. Subida libre en el Nasdaq 100, por eso también pasamos una señal rápida en el canal de Telegram que va teniendo unos puntos excelentes. Subida libre en el Nasdaq 100, se rompió una resistencia clave que también lo estuvimos analizando en nuestros reportes, y lo más probable es o continuidad muy fuerte hacia los 17, quizás más, a mediano plazo, y también lateralizar por el lado superior. Y teniendo en cuenta que la pauta estacional también es alcista, las probabilidades son de continuar subiendo. Yo no voy a ser bajista hasta que no se rompa algún soporte importante. Entonces, ahora el soporte clave lo podemos nuevamente subir, 4.750, no, perdón, 15.750, ¿sí? 15.750, vamos a marcar los puntos aquí. Y que también combina con esta zona de resistencia que fue superada, entonces es un soporte muy interesante, y además también mientras este nivel no sea roto, los 15.900, es muy probable continuidad. Entonces, todavía no hay síntomas de debilidad alguno, esperamos que el precio del Nasdaq 100 continúe en la dirección alcista, en el peor de los casos, pequeña corrección para continuar subiendo. ¿Okay? El peor escenario es una pequeña corrección controlada para volver a subir, o un movimiento lateral. Eso es lo peor que podemos esperar en este momento en los índices americanos, principalmente en Nasdaq 100, que es el más fuerte. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, Nico? Nico, ¿estás ahí? Bien, acá estoy, tenía el micrófono desactivado. No, esperamos Eh, una buena continuidad alcista, creo que le queda todavía un buen recorrido al Nasdaq. sí, 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 muchos pueden decir que subió mucho, y exactamente, pero ¿quién puede decir que puede subir más? Todos pueden decir que puede subir más, nadie sabe hasta dónde pueden llegar los mercados, siempre tenemos que tener la cabeza muy abierta, y en este caso el hecho de la ruptura del canal nos dice que puede seguir volando y no sabemos hasta dónde. ¿Y qué Nuestra tal única estará? herramienta. ¿Cómo estará el Dow ¿Cómo? Jones? ¿Será afectado? Bueno, sí, generalmente trabajan juntos, se mueven en la misma dirección. El Dow Jones estuvo un poquito más débil, porque también llegó a este nivel que nosotros lo habíamos determinado la semana anterior, ¿ok? Estuvo un poco más débil. El Nasdaq nos tiene acostumbrado a ser el que lidera, y el Dow Jones es más lateral y también alcista, claramente, de mediano plazo, pero estuvo algo más débil en estas últimas semanas, llegó a esta zona de resistencia y se frenó, no pudo, no fue como el Nasdaq que la superó. Entonces, en algún momento, teniendo en cuenta las pautas estacionales, teniendo en cuenta la fuerza que trae el resto de los mercados, en algún momento el Dow Jones podría sí ir a romper este canal y dirigirse finalmente a los 37.000. Creemos que la zona de 35.500 es un soporte muy importante, y que estuvo aquí congestionando demasiado tiempo. Entonces quizás lo verifica y vuelve a subir. Eh, Aquí el precio cayó en 1, rebotó y volvió a caer en la misma proporción. Entonces, aquí tenemos si ingresamos a un gráfico de más corto plazo, ¿sí? Podemos trazar una línea de tendencia bajista en este nivel, que vamos a determinar por rojo, en este nivel. ¿Sí? Esta es una línea de tendencia bajista que unimos distintos puntos, ¿sí? Y superando los 35.900 se quebraría por el lado de arriba y volveríamos hacia allá. Entonces estamos a 200 puntos por el lado de arriba, es un gráfico de 4 horas, corto plazo, a 200 puntos de volver a iniciar
una tendencia de subir más fuerte. ¿Okay? Entonces, fue el más débil de estas últimas semanas, pero no significa que cayó. El retroceso fue muy, muy pequeño, en precio y en tiempo, fue un 2%. ¿Okay? Entre máximo y mínimo se mantiene la línea, la media de 200, se mantiene la línea de tendencia alcista, que tiene una inclinación muy leve con respecto, si lo comparamos con el Nasdaq. Si tenemos que elegir, elegimos Nasdaq. Por aquí también debería continuar por el lado superior subiendo, pero porque el mediano plazo así lo hace, así lo estuvo haciendo. Y la tendencia se mantiene, la media de 200 se mantiene, la línea de tendencia también. Entonces, la predisposición es alcista, pero puede tener algunas correcciones o movimiento lateral, como en el Nasdaq, que ni siquiera estamos teniendo eso. La diferencia de potencial que hay en el Nasdaq con respecto al Dow Jones es muy fuerte, y gracias a eso está subiendo más el S&P 500 también que el Dow Jones, por la ponderación de las acciones de Nasdaq 100 que están en S&P 500 también. ¿Ok? Entonces eso con respecto al Dow Jones. Y si nos vamos al otro índice, que es el famoso Russell 2000 de las pequeñas y medianas capitalización, recordemos que estábamos en congestión desde principio de año, se superó y ahora lo que estamos haciendo es un pullback para verificar este soporte y volver a subir. ¿Okay? Entonces, yo lo que creo es que este pullback está muy cerca de finalizar, ¿okay? Está muy cerca de finalizar y que pronto debería emprender nuevos máximos históricos y realizar un movimiento como el que vimos el año pasado, desde noviembre hasta febrero. ¿Okay? Entonces esperamos un panorama muy similar, quizás en las mismas épocas, desde noviembre que estamos ahora hasta febrero del año próximo, continuar en la dirección alcista. Entonces esta corrección es típica de la superación de una congestión. Se supera la congestión. Tenemos cierre por el lado de arriba, luego verificamos a través de un pullback a verificar los soportes y volvemos a subir. Y precisamente ahora estamos en esos soportes. Esperamos que la semana que viene volvamos a subir en el Russell 2000. Siempre tenemos otras herramientas, que es la media de 200, tenemos soportes clave, que en este caso estaba en la zona de 2300, 2290. Entonces, este canal también, mientras se mantenga este canal, 2300, media de 200, todos estos indicadores nos dicen que todavía el panorama es de continuar subiendo. Aquí también podemos trazar una pequeña línea de corrección, desde aquí hasta aquí, ¿okay? Algo así. Vamos a borrar esto que ya pasó. Y el precio ya debería, la semana próxima, hacer algo así. ¿Ok? Debería superar esto, esta pequeña corrección, línea de tendencia, y cuando lo supere, tengamos cierre por encima de esta línea roja, 2385, 2400, ahí iniciaría un nuevo tramo de subida que podría llegar a los 2490. Recordemos que este tramo de congestión nos dio un objetivo de 2590. ¿Okay? Un porcentaje muy importante por el lado superior, de un 15, 13,8% aproximadamente. ¿Okay? Entonces, que todavía le queda mucho recorrido al Russell 2000 para las próximas semanas, meses. ¿Okay? Recordemos que estamos hablando de un panorama hasta febrero, quizás. Bien. Bueno, creo que con eso hemos finalizado los índices y podríamos ver ahora algo de materias primas, pasar por el Bitcoin y luego ver alguna acción. Vamos con las materias primas, el oro. ¿Alguna pregunta, Nico? Y en estos momentos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Comprar, mantener o vender? Bueno, vender, si tengo, yo no vendería nada. No voy a vender nada. No voy a vender nada, primero porque nosotros traemos operaciones desde aquí, traemos operaciones desde los mínimos, literal en la zona de 4.300 compramos, lo vimos a esta línea en aquel momento, entonces tengo operaciones aquí, hemos ganado todo este recorrido,
Entonces no merece la pena tomar ganancias si esperamos que continúe. ¿Okay? Sí merece la pena ir subiendo los stops, ir subiendo los niveles claves, y eso sí lo vamos haciendo en nuestras señales. Entonces, vender ni se me cruza por la cabeza en este momento cuando tenemos la pauta estacional más fuerte alcista del año. Volver a comprar puede ser, en alguna pequeña caída podemos volver a comprar, o si ya tenemos este nivel de subida y tenemos tanta ganancia acumulada, bueno, podemos sumar algo más. ¿Okay? Podemos sumar algo más y esperamos que las semanas próximas sean muy buenas. Entonces, cada uno administra su riesgo, cada uno administra su capital, entonces es muy variable lo que se puede hacer y depende de la cuenta y de la gestión del riesgo. Pero desde mi punto de vista, tendríamos que pensar o en sumar, si ya tenemos, sumar poco, ¿sí? Si no tenemos, comprar con un stop loss ajustado, 4,620 en el caso del S&P 500, o por debajo 4,600 también, para darle el pequeño margen. Y no cerraría operaciones, no tomaría ganancias en esta época del año, quizás podríamos tomar algo de ganancias a mediados de diciembre. 10, 8 de diciembre es una época del año en la cual los precios hacen un pequeño retroceso y luego vuelven hacia el rally de Navidad. Pero en principio, vender yo no vendería nada, sí continuaría siguiendo la tendencia. Eso es lo que hay que hacer. Seguir la tendencia, subir los stops y mantenerse por el lado alcista hasta que se rompa algún soporte clave que nos dé salida. Bien, entonces eso con respecto a los índices. Bueno, ahora sí pasemos entonces a ver el oro, que todavía puede subir un poco más. ¿Sí? Podemos ver cómo todo este trayecto estuvo ahí dentro de la media de 200. ¿Sí? Y ahora el precio podría ir a buscar el lado alto de este canal y tiene un objetivo en la zona de 1915. Creo que hasta los 1915 se puede llegar en las próximas semanas. También podría continuar hacia ese nivel, mientras no se vuelva a introducir por debajo de los 1825, 1830. Que los niveles aquí estaban marcados, los teníamos marcados hace meses y se fueron respetando. En este caso, el canal que tenemos, la dirección es alcista y podríamos ir a buscar el lado superior antes de volver a corregir. No mucho más por el oro, está en un tramo de hace prácticamente todo el año en lateral, y hasta que no perfore por el lado superior 1915 no podríamos ver máximos históricos. Entonces está más complicado. Si yo tengo que elegir entre el oro y los mercados, me quedo con el Nasdaq 100. Lo veo más claro, lo veo más alcista, y el Russell 2000 también ha superado la congestión. Entonces, se pueden tener operaciones de oro con stop en 1750, por debajo de la media de 200, con stop por debajo del canal, 1800, pero podemos estar más tiempo en congestión, subir menos. Entonces, si tengo que elegir, prefiero los índices, los mercados de acciones que están más fuertes. ¿Okay? Eso con respecto al oro. Después del petróleo hemos presenciado corrección esta semana. Habíamos determinado esta subida en aquel entonces. Ahora se está involucrando por debajo de este canal. Y mientras respete la media de 200, también podríamos mantener. Nosotros habíamos dicho que en un video que si este canal se perforaba, nosotros nos íbamos rápido. Y así ha sucedido. Cuando hay una subida de tal magnitud y se rompe la tendencia, luego puede haber una corrección más fuerte. Entonces, era momento de tomar ganancias en esta zona, ¿sí? Y ahora no creemos que se inicie una tendencia bajista, pero tenemos que seguir muy de cerca los niveles de stop. ¿Okay? Tenemos que seguir muy de cerca. En principio, la media de 200, si trabajamos a mediano y largo plazo, se puede mantener. ¿Sí? A mediano y largo plazo se puede mantener. A corto plazo ya cerramos cuando se rompió este canal.
y ahora esto podría encontrar soporte en estas zonas. En estas zonas 73, 74, podríamos encontrar soporte. Podríamos encontrar un soporte clave. La media de 200 también sigue siendo el soporte que siempre tenemos que tener en nuestros gráficos, pero yo no creo que pasemos por debajo de los $73. En este caso hay que actualizar varias cosas. Soporte clave es $73, ¿sí? Y mientras nos mantengamos por encima, podríamos rebotar o congestionar entre los 80 y 73. Ese sería el panorama. Creo que aquí tenemos una figura de techo de corto plazo, ¿sí? Si hablamos a corto plazo tenemos un techo y podríamos caer hacia los 73 como máximo. Y luego congestionar antes de volver a iniciar un tramo de subida fuerte. Recordemos que esto es todo un tramo de subida y si le pasamos el Fibonacci podría llegar a la zona de 0,5 como máximo 0,61. Entonces, en esta zona de 0,618, 0,5, que está entre 71 y 73, podríamos encontrar soporte para volver a subir y hacer un tramo similar de este nivel. Entonces, media de 200, soporte clave en 73, 70, y siguiendo algunas líneas de tendencia, como en este caso podremos marcar aquí, es muy fuerte la caída que está teniendo, ¿sí? Que tiene una dirección, una profundidad importante de caída. Cuando se supere esta línea de color rojo, es cuando recién podríamos finalizar las caídas y continuar con un movimiento lateral o volver a subir. Pero en principio está en un movimiento bajista. Si no cerramos en este tramo en este canal que habíamos marcado recién, si no cerramos, bueno, tendremos que pasarnos a mediano y largo plazo y analizar con un soporte en 70, 73. ¿Okay? Pero está más complejo el petróleo y lo ideal hubiera sido cerrar en aquel momento. ¿Okay? Eso con respecto al petróleo. Vamos a ver por último el Bitcoin. Que también no lo vemos claro la situación, no vemos claro que la ruptura de los máximos no fue clara, la marcamos desde este día, hace un par de semanas, decíamos, ahí hizo una ruptura falsa, se introdujo por encima y volvió a meterse. Y ahora volvió a hacer lo mismo, o sea, están mareando a los compradores, a los vendedores, para que el Bitcoin pueda congestionar en estas zonas, quizás luego de hacer una caída fuerte volverá a subir. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros tenemos una figura de doble máximo, que puede funcionar o no. ¿Sí? Tenemos una figura de doble máximo en estos niveles, de aquí hasta aquí, de un 16%, desde romper los 58 que habíamos marcado, 16%, hacia los 48 podría caer. ¿Es posible? Sí, es posible, pero también es posible que realice algo similar a esto. ¿Okay? Nosotros lo que estamos esperando es que realice algo similar a este movimiento. Algunos máximos engañando, acá en este caso hizo 3 picos, 3, ahora tenemos solamente 2, ¿sí? Entonces hizo 3, uno el 21 de febrero, otro el 13 de marzo y otro el 15 de abril. Y luego recién cayó con fuerza, congestionó y volvió a subir. Entonces ahora tenemos 2, uno el 22 de octubre, otro el 9 de noviembre, quizás podemos hacer otro máximo en la zona de 71 para caer. No creo que sea el momento para tener una subida tan fuerte como la que pasó en aquel entonces, ni como la de aquí, sino que estamos en un momento de congestión lateral o de corrección. Entonces, mucho cuidado con el corto plazo del Bitcoin. El corto plazo del Bitcoin es congestión lateral o quizás correcciones hacia la zona de 48, 45, antes de volver a subir. Yo creo que en este momento no es para estar en el corto plazo en el Bitcoin, sí quizás para aquellos inversores que quieren tener esta moneda para largo plazo, de visión trimestral, anual, se puede tener Bitcoin y teniendo en cuenta la volatilidad. Teniendo en cuenta que es muy volátil, se puede comprar poco a largo plazo. Eso es lo que yo recomiendo cuando me preguntan,
alguien que no está todo el día involucrado en los mercados y en el Bitcoin, ¿qué puede hacer? Comprar poco a largo plazo. ¿Bien? Si no, en este momento no es ni de compra, sino de congestión y movimiento quizás de correctivo. ¿Okay? Eso con respecto al Bitcoin. Vamos a pasar a ver Amazon, que le recomendamos la semana pasada, y ya está en máximos históricos. ¿Okay? Habíamos reconocido la congestión, acá teníamos un gap que tardó en generar cierre por encima, ayer generó el cierre y ahora no para de subir. Amazon está muy fuerte y puede continuar haciendo máximos históricos y irse a la zona de $4.000 al techo de este canal. ¿Okay? Entonces fue una buena recomendación que vimos a tiempo la semana pasada y esperemos que la hayan aprovechado. ¿Bien? Bueno, podemos finalizar con Amazon, que nos deja un lado muy positivo, también con el Nasdaq, que también Amazon lidera dentro del Nasdaq, igual que Apple. Bueno, ojo con Apple, el que estamos, que Apple estuvo con tendencia muy fuerte de subir, pero estamos en esta resistencia dinámica, que también la tenemos marcada desde hace tiempo. Estamos verificándola, y como siempre, una resistencia, nosotros tenemos que tener precaución y verificar la ruptura. Si se rompe esto, también, subida libre para Apple, muy fuerte, podría irse 170, quizás 200 en los próximos meses. ¿Okay? Pero la resistencia puede resistir el precio y volver a caer. Entonces, mucho cuidado con Apple. El escenario más probable, teniendo en cuenta la estacionalidad y la tendencia de mediano y largo plazo, que es alcista, es romper la resistencia dinámica, subir hasta 170, quizás 200 en los próximos 3-4 meses. ¿Okay? Entonces, oportunidad sí se rompe. Si no se rompe, esperar un tiempo hasta que lo rompa. ¿Sí? Así funcionan los mercados. Nos vamos adaptando de acuerdo al movimiento. ¿Ok? Bueno, creo que estamos por hoy. Tendencia alcista, continuidad de subidas, y veremos cómo se desenvuelve la semana próxima, que suele ser también de muchas alegrías para los alcistas. Cualquier consulta, estamos en comunicación mediante nuestros canales. Bueno, Hasta luego. muchas gracias, Marcos. Hasta luego. De nada. Chao, chao.